Sin más que decir, mis queridos, quiero invitarles a buscar, por favor, en sus Biblias, en Primera a los Corintios, allá en el capítulo 14. Vamos a considerar nuevamente este estudio de la palabra del Señor. Primera a los Corintios, allá en el capítulo 14. Como dice la presentación del video ahí en Facebook, el tema que hoy vamos a tratar, en Primera a los Corintios, capítulo 14, tiene que ver con la segunda parte del tema, argumentos que el apóstol Pablo presenta para la inferioridad de las lenguas en torno al ministerio profético. Queridos, lo primero que quiero decir y recalcar nuevamente, nuestras convicciones deben estar basadas sobre las escrituras y no sobre nuestras emociones, nuestras experiencias o nuestros sentimientos. Lo digo con conocimiento de causa porque por algún tiempo luché con algunos temas doctrinales que los había abrazado más por que, o enseñanzas erróneas o por pretender buscar experiencias que a la luz del consejo de la palabra de Dios. Y nosotros debemos tener en alto la palabra. Es Pedro quien nos aconseja que debemos tomar la palabra profética que es más segura. Es decir, que nuestras decisiones, nuestras convicciones doctrinales no están basadas porque me lo enseñaron así en mi iglesia, en mi círculo o donde estoy. Usted tiene el deber de buscar respuestas y formar sus convicciones a la luz del consejo de la palabra de Dios. Eso es importante, base escritural, tener por las escrituras convicciones, saber qué es lo que creemos y por qué creemos lo que creemos. Al estudiar el tema de los dones en Corintios capítulo 14, tenemos que partir sobre la base que presenta el apóstol Pablo su argumento. Y quiero referirme nuevamente a Corintios capítulo 13, versículo 8, donde el apóstol Pablo, versículos 8 al 10, presenta que habrían ciertos dones que no continuarían en la historia del cristianismo en forma operativa. Dice el verso 8 de 1 Corintios capítulo 13, el amor nunca deja de ser, pero la profecía se acabará y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Claramente el apóstol Pablo presenta que habrían ciertos dones que no quedarían operativos o como se clasifican no vigentes en el día de hoy hasta que viniese lo perfecto. Los comentaristas están divididos en lo que significa lo perfecto. Personalmente creo que encaja con la revelación bíblica, es decir, hasta que nos llegó a nosotros la revelación de la palabra de Dios. Pablo, pensando en eso, al considerar Corintios capítulo 14, vemos cómo él va a corregir a la iglesia en Corinto para establecer la inferioridad de las lenguas sobre el don de profecía. No significa que el don de lenguas o algún don sea inferior a otros. Dios lo ha clasificado y tenemos a considerar el estudio de la semana anterior donde mencionábamos en los tres listados que Pablo presenta el por qué Pablo presenta el don de lenguas y interpretación en último lugar, ya que era un problema la iglesia en Corinto. Pablo al presentar la inferioridad de las lenguas en Corintios 14 por sobre las profecías es porque si no hay un intérprete con el don de lenguas o no hubo un intérprete con don de lenguas en Corinto o la iglesia en Corinto o en la iglesia del primer siglo, si no había un intérprete, Pablo dice que carece de propósito alguno porque no edifica al pueblo de Dios. Ahora, veamos entonces el argumento del apóstol Pablo y para recordar, hemos dicho que el don de hablar en lengua o el don de hablar en amor habla a los demás para su edificación, su exhortación y consolación. Observa el versículo 1. Pablo dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. La palabra procurar es sean celosos por respetar o mantener el orden de los dones espirituales pero por sobre todo que profeticéis. ¿Por qué Pablo pone el énfasis en la profecía? Él nos va a mencionar por lo menos 5 veces que la profecía tiene la finalidad de edificar el pueblo de Dios. El término edificar significa contribuir al crecimiento.
al progreso o el surgimiento o el desarrollo de algo. Es por eso que dice Pablo, por sobre todo que profeticéis, porque el que habla, y ahí vemos el contraste, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Lo que Pablo se está refiriendo en verso 2 era la práctica que estaba ocurriendo en Corinto, ya que algunos presumían orgullosamente y en forma arrogante que ellos tenían ese don y lo hablaban y no había intérprete y nadie más comprendía. Pablo llega a la conclusión: si estás haciendo ese don, no estás beneficiando al pueblo de Dios, no estás edificando al pueblo de Dios, estás hablando con Dios. Y ahora agrega Pablo misterio. Si tú estudias en el Nuevo Testamento la palabra misterios, siempre esa palabra significa una verdad revelada por Dios que estuvo oculta a los ojos de los hombres y que ahora sí está siendo dada a conocer. Ahora, Pablo está diciendo acá: si es que tú crees, y la lógica es, ¿cómo es posible que creas que el don, en primer lugar, que es para los demás, lo estás usando para ti mismo, y ese don, que es una revelación, está recibiendo un misterio, le está devolviendo el misterio a Dios? La mente de la persona que lo habla, que no lo entiende, carece de entendimiento y la congregación no es edificada. Es por eso que el verso 3 comienza con esta palabrita: pero, por el contrario, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Pero si alguien está utilizando el don de lenguas, nadie lo entiende, ni la persona que habla, y cree que se está comunicando con Dios porque sería el único que le puede entender, y cree que está hablando misterios porque está hablando revelaciones que está recibiendo, no tiene sentido, porque la revelación es el acto de Dios de darle a conocer al hombre, no que el hombre recibe la revelación y se la devuelve nuevamente a Dios. Es por eso que Pablo dice: carece de sentido. Pero el que profetiza, por el contrario, habla a los hombres. Y aquí, mis queridos, un don de hablar en amor. Habla a los hombres para edificar, para exhortar, para consolar. Observa ahora el versículo 4. Si no hay intérprete, dice el apóstol Pablo, es mejor profetizar. Observa el segundo punto: si no hay intérprete con respecto a un don o el don de lenguas, y no hay intérprete, es mejor profetizar. Observa cómo comienza el apóstol Pablo en verso 4. El que habla en lenguas, el que habla en lenguas extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Interesante, el que habla en lengua. Observa cómo Reina Valera traduce la expresión extraña. En el texto griego no contiene la palabra extraña, que aparece en verso 4, lo puedes ver en verso 13, en verso 14, en verso 19 y en verso 27. La traducción Reina Valera 1960 que estoy utilizando utiliza esa palabrita desconocida para referirse, escúchame bien, a la práctica en Corinto, por la cual se pretendía hablar en lenguas, pero sin interpretación. No sé si lo tiene. Es para referirse al don de lenguas sin que haya interpretación, sin que haya el propósito o la finalidad por el cual fue diseñado ese don. El que habla en lengua extraña, mira lo que dice Pablo: asimismo se edifica. Y aquí hay algo interesante: se ha interpretado como una edificación al que practica, aquel que, si nadie me entiende, yo estoy hablando en lenguas, me estoy edificando a mí mismo. Sin embargo, creo que el don, como don, no tiene ese propósito o esa finalidad. Ningún don de las escrituras, y aquí Pablo está utilizando un poco más de sarcasmo para hacer énfasis en la profecía más que las lenguas. Él dice: el que está hablando una lengua que nadie entiende, porque no hay traducción, lengua extraña, traduce Reina Valera, asimismo se edifica. Ahora, interesantemente, primero,
no cumple con el propósito de los dones, porque los dones no son para la autoedificación, la autogratificación, sino que los dones son para la edificación del cuerpo del Señor Jesucristo. Esa autoedificación pudiese ser más negativa que positiva, experiencia producida, acompañado de un creer que ese don, como nadie me entiende, es un beneficio personal. La edificación tiene que ver con la capacidad de comprensión, no de las emociones en las escrituras. Jamás la edificación tiene que ver con el desarrollo de las emociones, sino con el desarrollo de la comprensión de las verdades. Nosotros servimos al pueblo del Señor y edificamos al pueblo del Señor al ministrar la palabra del Señor. La búsqueda, escúcheme bien, de la satisfacción personal. Yo tengo el don y nadie más lo entiende. Yo estoy hablando misterio con Dios. Más obedece a un poco de orgullo, de arrogancia, que de amor, ya que primero los Corintios capítulo 13 dice que el amor no busca lo suyo. Mira el mandato en capítulo 10 del verso en primera los Corintios, verso 24. En primera los Corintios capítulo 10, verso 24, Pablo enseña, ninguno busque su propio bien, sino el de otros. Por lo tanto, pretenden tener un don. Dios me entiende, oro a Él, misterios hablo con Él y carece del propósito, carece del amor y carece de la exhortación, ya que ninguno busque su propio bien, sino el de otros. Primera a los Corintios, capítulo 10, verso 24. Creo que el que asimismo, como dice el apóstol Pablo, asimismo se edifica, creo que esta autoedificación aquí que Pablo menciona es negativa y no positiva. Pablo está utilizando de una ironía para decir el orgullo, el egoísmo de los hermanos de Corinto al desarrollar este don fuera del propósito de Dios los está llevando a crecer en su orgullo, en su egoísmo. De hecho, quiero que veas en Primera los Corintios, en el capítulo 8, verso 10, cómo Pablo utiliza la misma palabra oikodomeo, que es edificar, pero no en sentido positivo, sino en sentido negativo. La palabra edificar puede ser contribuir para bien, desarrollo algo o contribuir para mal. En Primera los Corintios, capítulo 8, verso 10, presta atención a ese texto. Pablo dice lo siguiente, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. El término acá estimulada es edificada, motivada, desarrollada no para lo bueno, sino para lo malo. La edificación acá es un pecado, ya que no se busca el provecho del hermano utilizando el don sin el propósito y sin la interpretación. Si no edifica, es orgullo y carente o vacía de su propósito. Lo único que está diciendo es aquella persona en Corinto que decía, lloro o lenguas, Dios me entiende, estoy hablando misterio, estaba enfatizando un espíritu orgulloso y no estaba y creyendo que estaba hablando misterio con Dios. Ese orgullo evidenciaba que ese don no estaba siendo utilizado con el propósito que es correcto. Lamentablemente en el día de hoy también se propaga una falsa enseñanza cuando se enseña que la evidencia que un creyente tiene el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas, no es demostrado a través de las Escrituras. Y es una falsa presunción porque no hay ninguna señal en las Escrituras de evidencia del Espíritu Santo, porque ellos enseñan que el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lengua es la evidencia, segunda bendición o experiencia en el creyente. Escúcheme bien, en el momento en que uno recibe a Cristo como su Salvador personal, en ese momento uno recibe también el Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo. Y déjame decirte algo, el bautismo del Espíritu Santo no es una experiencia que el creyente debe buscar, sino que es una verdad que debemos aceptar.
Primera a los Corintios, capítulo 12, verso 13, dice que por el bautismo del Espíritu Santo, el creyente, esa persona que recibe a Cristo como su Salvador personal, es puesta, es colocada, es inmersa en el cuerpo de Cristo. Es decir, que en el momento en que usted recibe a Cristo, el Espíritu Santo lo coloca, por así decir, en el cuerpo místico de Cristo, en la iglesia universal, en aquella iglesia en formación, aquel cuerpo que se está formando día a día con aquellos que están siendo alcanzados por la gracia de Dios. En Efesios capítulo 1, verso 13, Pablo enseña, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo? En el momento de creer, pretender enseñar que el bautismo del Espíritu Santo es una segunda bendición, en la experiencia de un creyente no es a la luz de las Escrituras bíblico, ya que Pablo enseña que el que no tiene el Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios o el Espíritu eterno no es de Dios. Es por eso que Pablo dice en su argumento en verso 4, el que habla en lengua extraña que nadie entiende, sin el propósito, sin amor, sin la exhortación, se edifica a sí mismo y puede ser edificado en su orgullo, en su vanidad, en su arrogancia, pero no está siendo edificado espiritualmente. Pero, mira cómo sigue el verso 4, pero, sigue conmigo, primero a los Corintios capítulo 14, verso 4, pero marca un contraste, nota el contraste, lo que es motivado bíblicamente, lo que es motivado por el amor, lo que es a la luz de las Escrituras, pero el que profetiza, ¿qué hace? Contribuye al crecimiento. Y observa que la palabra aquí edificación no es auto, no es para mí, no es para mi propio beneficio, sino que la edificación siempre, en el desarrollo de un don, la edificación siempre es hacia los demás, pero el que profetiza edifica ¿a quién? A la iglesia. El que profetiza es motivado por amor, busca la aplicación de la palabra de Dios, de las verdades de Dios. Recuerda esto, estamos en un tiempo, en un contexto, en la iglesia del primer siglo, en los primeros años del cristianismo, que aún no existía la palabra de Dios, no llegaba a lo perfecto. Observa ahora el verso 5. ¿Qué dice el verso 5? A modo de una conclusión, ¿qué dice Pablo? Verso 5, primero a los Corintios, capítulo 14. Así que, estas dos palabritas que contribuyen a una conclusión. Mira lo que dice Pablo, quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, un caso hiperbólico, pero más que profeticéis, Pablo no menosprecia el don de lenguas en ninguna manera, porque está en plena operación, operativa, plenamente o vigente. Por el contrario, reconoció su importancia como una manifestación del Espíritu. En el capítulo 12, verso 8 y 9, Pablo dice que algunos por el Espíritu es dado el don de lenguas, a otros la interpretación de lenguas. Lo puedes ver, capítulo 12, verso 8 y 9. Pero por el mal uso prefiere Pablo el don de la profecía en la congregación. ¿Por qué? Porque el don de lengua estaba siendo mal utilizado para autogratificación o propia edificación, para que nadie más los entendiese porque ellos creían que hablaban misterios y como hablaban misterios eran carentes de significado de entendimiento. Por ese mal uso, Pablo presenta esta corrección. Por el mal uso, prefiere el don de la profecía en la congregación. De ahí la exhortación en el capítulo 14, al final, el verso 20, Pablo dice, hermanos, mira la exhortación final, no seáis niños en el modo de pensar. No actúen como niños. Recuerda que conforme el hombre piensa, actúa. Proverbio dice, tal es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es él. Mira la exhortación final. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. ¿Cómo piensan los niños? En su propio beneficio, en su propio egoísmo. Recuerdo cuando me regalaron a mí la primera guantes de arquero, de portero,
goalkeeper le llamamos acá, mis guantes de cuero y una pelota de cuero, me fui orgullosamente a jugar con mis amigos. Y como no me gustó la distribución del equipo, porque yo quería que tal y tal persona, que eran los mejores que jugaban, que quedaran en mi equipo, como no quedaron en mi equipo y no me quisieron hacer caso, tomé mi pelota de cuero linda, que era para compartir, jugar con ellos, y me fui a jugar solo en mi casa. Completo egoísmo. ¿Por qué? Porque mentalidad de niño. Es por eso que Pablo dice en Corintios 14:20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Observa, vuelve conmigo al versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero prefiero, por motivo de la edificación, más que profeticéis. Y mira lo que dice, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Ojo, ante los ojos de Dios, todos los dones son iguales. Ante los ojos de Dios no hay diferencia alguno, pero sí en el impacto, en el desarrollo y en la edificación de los demás. Ojo también con esto. Ante los ojos de Dios, no es más importante aquel que lleva el mensaje a millones como aquel que con fidelidad limpia un baño en la iglesia, porque Dios no ve los resultados o el impacto. ¿Qué es lo que Dios ve? La motivación del corazón, lo que usted hace con disposición de su corazón. Aún usted puede dar, apoyar, ofrendar la obra, y si lo hace para ser visto con motivos egoístas o diciendo yo puedo y lo hago, cuidado, Dios ve el corazón. Es por eso que me encanta Hebreos capítulo 6, verso 10, que dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero Pablo nos presenta, mayor es la profecía en términos de edificación de la iglesia. En la iglesia, y el sentido es el resultado, la utilidad para la edificación de la iglesia. Vuelve conmigo, Corintios capítulo 14, verso 5. Así que, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero, nexo de contraste, más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete. Esta es la condición del don de lenguas en la congregación. Cuando estaba operativo en la iglesia, era necesario que, si no, los receptores no tienen la misma capacidad lingüística de aquel que estaba emitiendo el don de lenguas, Pablo dice, en la congregación, en la iglesia, es necesaria la interpretación, a no ser que las interprete, dice el verso 5. De hecho, las veces que Pablo menciona el don de lenguas, por ejemplo, lo ves en capítulo 12, verso 10, Pablo dice diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. En el capítulo 12, verso 30 de Corintios dice, todos tienen los dones de sanidad, hablan todos en lenguas, interpretan todos. Pablo relaciona siempre el don de lengua con la interpretación. De hecho, cuando lo vemos en el día de Pentecostés, en el capítulo 2, el escritor Lucas pone el énfasis que los que estaban reunidos comenzaron a hablar en lenguas y los demás entendieron, y se hace mención de 12 diferentes lugares o 12 diferentes tipos de lenguas, porque es necesario. Si la persona, el auditorio, no tiene la misma capacidad lingüística de aquel que está hablando en lengua, se necesita la interpretación. Y si no hay interpretación, Pablo enseña, no tiene propósito ese don o el desarrollo de ese don. Dice Pablo, a no ser que las interprete. ¿Por qué se necesita la interpretación? Final del verso 5, para que la iglesia reciba, ¿qué cosa? Edificación. Nuevamente ves el término edificar, pero no autoedificación, sino que siempre la edificación es del ministerio de una persona hacia los demás. Por lo tanto, si no hay intérpretes, es mejor profetizar, lo que dice Pablo. Pablo vuelve a mencionar el término edificación a la iglesia y no la autoedificación.
Observa conmigo el verso 6. Y en tercer lugar, no hay provecho si alguien habla, si el don de lengua se utiliza y no hay intérprete. Pablo va a poner ahora un ejemplo interesante y va a hacer algunas preguntas que son retóricas. La pregunta o el énfasis retórico que Pablo va a utilizar acá en estas preguntas, de hecho, cuando hablamos de pregunta retórica, se trata de una pregunta que se formula sin esperar respuesta, con la finalidad de reforzar o reafirmar el propio punto de vista al mismo tiempo que incentiva al oyente a reflexionar sobre un asunto o adopte un cambio en su conducta. La pregunta, el énfasis que va a hacer Pablo acá es retórico, no esperando una respuesta de sus interlocutores, sino una reflexión para que comprendan lo errado que ellos están. Ahora pues, dice Pablo, comienza su argumentación. Hermanos, está hablando a creyentes, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, Pablo dice, se pone en la situación en el caso, si él hace una visita, va a ellos con el propósito de ministrarles, de comunicarles una verdad a los oyentes. Y todo el ministerio que él hace de enseñanza, de exhortación, de dar un argumento, lo hace en una lengua que la congregación desconoce. Observa la pregunta, ¿qué os aprovechará? ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Qué beneficio tiene? La pregunta es reflexiva. ¿Qué sentido tiene? ¿Cuál es el valor que alguien venga y hable en lenguas y quiera ministrar y que los demás sean edificados y nadie más interpreta? Recuerda, Corintios capítulo 12, verso 7, los dones tienen como finalidad, dice el verso 7, llevar en conjunto. Voy a leer primero a los Corintios capítulo 12, verso 7. Dice, ciertamente que capítulo 12, perdón, verso 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, dice, para provecho. La palabra suferón, la palabra provecho que se traduce acá, no es como cuando nosotros le decimos a alguien que está comiendo provecho, sino esta palabrita significa llevar en conjunto, edificación mutua. Ahora, ¿qué aprovechará? Dice el apóstol Pablo. Esto nos hace ver que los corintios apreciaban el don fuera del propósito de edificación en la congregación, es decir, un uso personal. Enfatizaban misterios, pero que nadie más les entendía. Eso era escarnio, orgullo, arrogancia dentro de la iglesia en Corinto. Ni siquiera Pablo, que era apóstol, podía edificar con una lengua que nadie pudiese interpretar dentro de la congregación. Ese es el caso que él presenta. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué aprovechará si no hablare con revelación? Primero. Segundo, con ciencia. Tercero, con profecía. Y cuarto, con doctrina. Cuatro modos de hablar para indicar dos cositas interesantes. Dones de recepción, revelación y ciencia. La revelación es cuando Dios comunica un mensaje divino, el Espíritu Santo comunica un mensaje a una persona. Eso es revelación. Y ciencia es el conocimiento apropiado, especialmente para comunicar esas verdades, que tiene que ver nuevamente con entender o recibir. Pero luego la parte externa, el que recibe una revelación o el que recibe una palabra de ciencia debe dar profecía, profecía, manifestar el mensaje. La profecía es, oh, Dios me dijo algo, esto y me lo quedo. No, la profecía en el contexto histórico, cuando Dios la utilizó, era recibir un mensaje de Dios para comunicarlo, sea una localidad en particular, sea un sujeto en particular. En el Antiguo Testamento guarda relación con la nación de Israel, con los propósitos de Dios. En el Nuevo Testamento guarda relación directamente con una localidad específica. O, por ejemplo, cuando Agabo se puso el cinto de Pablo en sus pies y decir, de esta forma va a ser privado de libertad el dueño de este cinturón, o un mensaje en forma particular directa a alguien. Cuando aún no había escritura. Profecía y doctrina, que es la enseñanza propia del maestro que instruye a la congregación en la enseñanza bíblica. De hecho, Pablo dice, yo prefiero ir a ustedes recibiendo el mensaje de parte de Dios, una palabra de ciencia, una verdad directa a ustedes, una profecía, un mensaje de Dios y que sirva como edificación, como contribución al creyente. Estos cuatro modos de expresión edifican en contraste con las lenguas.
que se creían ellos que se estaban autoedificando porque estaban hablando misterios con Dios, porque nadie más les entendía, por lo tanto el único que les podía comprender en ese mal uso era Dios. Pablo dice, yo prefiero hablar con 5 palabras, 6 palabras con entendimiento que 10.000 sin la comprensión, porque la iglesia no sería edificada. Observa los versos 7 al 9 y ya vamos a detenernos. Mira lo que dice el verso 7. El sonido diferente. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara. Pablo va a utilizar 2 instrumentos acá. Pablo va a ilustrar su argumento con la música, la cual la música siempre tiene ritmo, tiene armonía, tiene melodía, tiene una estructura y un orden. Y Pablo, al hablar de la flauta o de un instrumento de cuerdas como la cítara, si no diere distinción de voces, ¿cómo sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Es una referencia para referirse si hay un instrumento, yo tengo en mis manos acá una flauta, y si esta flauta yo comienzo a soplar, carece de sentido porque no hay ritmo, no hay armonía, no hay melodía. Pero si yo hago, algunos de ustedes ya saben lo que yo estaba tocando, esa hermosa melodía altiplánica del cóndor pasa. Y lo que Pablo está diciendo acá, ¿de qué sirve un instrumento? Un don de lenguas que no comunica, que no tiene un mensaje, porque aún las cosas inciertas como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces o sonidos, ¿con qué sabrán lo que se toca la flauta o la cítara? Sin una coordinación, los instrumentos se convierten en emisores de ruido, de sonido, sin ningún provecho. Del mismo modo es simple el hecho de hablar en lenguas sin la interpretación, sin cumplir el propósito de los dones, carecía de todo sentido y propósito. Observa el verso 8, porque ya se me fue el tiempo. Si la trompeta, nuevamente Pablo presenta su argumento. Ya presentó su argumento, ahora Pablo está ilustrando sus argumentos con sonidos diferentes, flauta o cítara, ahora con sonido incierto. Si la trompeta diese sonido incierto, el término incierto sin precisión, sin un propósito, el clarinete, la trompeta, en el contexto dependía del sonido para que las tropas se preparasen, avanzasen, marchasen o no. Dice, y si la trompeta no diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Es decir, nadie sabe lo que está ocurriendo. No se pueden preparar para la batalla si el clarinete, si la trompeta no da un sonido con precisión. Y mira el discurso incierto de Pablo, verso 9. Así también vosotros, la mala práctica en Corinto. Pablo llega ahora a una conclusión basada en la declaración, en la ilustración para indicar el uso del don de lenguas sin interpretación carece de valor. Observa conmigo. En otras palabras, Pablo indica que ellos estaban haciendo simplemente sonido incierto, con un don que no cumplía el propósito de los dones. Eran lenguas estáticas, balbuceos. Eran inútiles porque no había quien pudiese interpretarla. Y esa asimismo se edifica, entiéndase por edificarse, crecer en una confusión. ¿Qué estaban edificándose? En su orgullo, en su vanidad. Porque ellos creían, si yo oro lenguas y nadie me entiende, soy más espiritual que los demás porque estoy hablando con Dios y estoy hablando con Dios misterio. Pero ¿qué entendía por misterio esa persona? Si por la lengua no diere palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Carece de significado, porque hablaréis al aire. Figuradamente, hablar al aire significa sin resultado alguno. Tengo que cerrar. ¿Recuerdas en 1 Corintios capítulo 9, verso 26, cuando Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo y me pongo en servidumbres, no habiendo sido antes heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado? En el capítulo 9, míralo conmigo, 1 Corintios capítulo 9, el verso 26, Pablo dice lo siguiente, filosofía de ministerio. Así que yo de esta manera corro.
¿Cómo corre Pablo? No como a la aventura. De esta manera pelea Pablo. ¿Cómo pelea Pablo? No como quien golpea el aire. La expresión al aire o el aire significa o figuradamente un discurso vacío, sin resultado. En Corintios capítulo 9, verso 26 es dar un golpe al aire para y que al no dar en el blanco, al no dar en el rostro al adversario, a su competencia, es una pérdida de energía. ¿Recuerdas el famoso Mohammed Ali? Él peleaba con los brazos abajo, moviéndose y esquivando los golpes de su contrincante, porque él sabía, cada golpe, cada movimiento al aire es una pérdida de energía y es un movimiento inútil. Es por eso que Pablo dice, ¿cómo entenderán los que decís? Porque hablaréis al aire. Hablar en lenguas sin intérprete es inútil, vano. Ahora, alguno me dirá, pero yo estoy hablando con Dios misterio porque el Espíritu Santo gime dentro de nosotros. Está citando Romanos capítulo 8, pero déjame decirte algo, que el gemir acá es una obra del Espíritu Santo y no nuestra. Y de hecho, el gemir no tiene que ver con ruidos. Si tú miras en Romanos capítulo 8, Pablo va a utilizar 3 veces la expresión gemir. En verso 22 del capítulo 8, toda la creación gime, pero no oímos ese gemido. Pablo dice en verso 23, nosotros también gemimos. Y yo no veo a mis hermanos gimiendo en ese sentido que Pablo lo presenta acá, de esperar lo que viene. Y en Romanos, en el capítulo 8, verso 26, dice que el Espíritu gime dentro de nosotros. No tiene que ver con el don de lenguas, con lenguas que nadie más pueda entender. Hermanos, esto, desarrollar un don, pretendiendo que me gratifico, que me beneficio, porque nadie más me entiende, sin el propósito de Dios, ese don carece por completo del propósito para los dones espirituales. Quiero cerrar leyendo las palabras de Merrill Unger en su comentario El don de lenguas en el Nuevo Testamento. Leo lo siguiente, él dice lo siguiente, puesto que el apóstol Pablo declaró el carácter temporal de las lenguas, las profecías y el conocimiento en el capítulo 13 de la primera epístola a los Corintios, es de máxima importancia recordarnos que, que está tratando tanto las lenguas como las profecías en el capítulo 14 como manifestaciones del Espíritu limitadas a la iglesia primitiva y que serían reemplazadas por la revelación plena del Nuevo Testamento. Primera a los Corintios capítulo 13, verso 8 al 13. Por lo tanto, dice Unger, no puede estar dando instrucciones concernientes a las lenguas o a las profecías como si estos dones estuvieran destinados a ser practicados en la iglesia hoy en día. Si hiciera esto, establecería llanamente una contradicción entre el capítulo 14 y lo que declaró o enseñó en el capítulo 13. Cierro la cita. El Señor nos dé entendimiento en este tema. Nuevamente, no lo trato de abordar y compartir con la presunción de condenar a aquellos que piensan diferente, porque en tu libertad en Cristo, en mi libertad en Cristo, yo no puedo obligarte a creer lo que yo creo. Solo quiero plantearte lo que las escrituras dicen y que por sobre todas las cosas, si tienes una práctica, si tomas una decisión, que sea basada en las escrituras y no en las experiencias, no en lo que me enseñaron y no en los sentimientos, sino que basado en el consejo de la palabra de Dios. Te lo digo porque luché con este tema por varios años, hasta que el Señor me dio gracia, comprensión y entendimiento. Y mi intención en este tema es ayudarte a que tú vuelvas por sobre todas las cosas a creerle a la palabra de Dios y que mires el texto, mires el contexto, compare las porciones para no quedarnos con una declaración a medias, con una afirmación. Tú leerás al final del texto que Pablo llega a la conclusión, no impidáis el hablar en lenguas. Es cierto, Pablo llega a esa conclusión en Corintios capítulo 14, pero la idea, dice el capítulo 14, verso 39, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua. Y usted puede decir, ¿ves? Pablo nos está diciendo que hay que hablar en lenguas. Claro que sí, pero en su contexto, en su tiempo,
cuando fue su propósito, no en el día de hoy. Así que próxima semana vamos a tratar ya de cerrar el capítulo 14, pues estamos mirándolo verso a verso para tener verdades prácticas para nuestras vidas. Espero haber sido claro en el día de hoy. Acompáñame con una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, también por tu cuidado, por lo bueno que tú eres, Señor, y esta oportunidad, Señor, que nos permites de poder estar juntos estudiando tu palabra. Te agradezco, Señor, por mis hermanos y hermanas que nos han acompañado en el día de hoy, Señor, al mirar esta palabra, Señor. Danos de tu gracia, Señor, y comprensión y la humildad suficiente, Señor, para ser sensibles y sujetarnos a tu palabra. Pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos, antes de cerrar entonces nuestro tiempo, saludamos entonces ahí nuestra hermana Felicinda, dice, quiero pedir oración por la familia de mi hermana Rosa en Chile. Mi hermana ya se fue al encuentro con nuestro Señor. Qué lamentable. Ok, pero lo importante es la esperanza, que Dios les traiga consuelo y paz, y estaremos orando por nuestra hermana Felicinda, especialmente por el contexto de la familia. Nuestras hermanas Estelita nos saludan. Nuestra hermana Carmen dice buenos días con todos mis hermanos, que el Señor les bendiga aquí acompañándoles. Está con su nietita, creo que ya había leído esto. Mariana dice hola y buenos días. ¿De dónde nos escribes, Mariana? Pedro Romero dice bendiciones hermanos. Maranata. Nino dice felicitaciones. Les extrañamos, bendiciones. Nuestra hermana Beni Jara envía también saludos. Nuestra hermana Angélica Palma también dice buenos días, envía saludos. Nuestra hermana Emiliana Rosa dice bendiciones hermanos, gracias por acompañarnos. Carito y Darío, buenos días a todos, Dios te bendiga, qué gusto de saludarle. Dalia envía un corazón diciendo amén, gracias por acompañarnos. Hermana Angélica dice bendiciones y ella saluda a los hermanos. Pedro Romero comienza a despedirse. Bueno, mis queridos, nuestra hermana Felicinda también se despide, nuestra hermana Ana también envían saludos, bendiciones. Bueno, se nos fue el tiempo en el día de hoy. Gracias por habernos acompañado. Si fue práctica esta lección para ti en el día de hoy, quiero animarte a que puedas compartir este enlace, compartir esta enseñanza. Ya creo que a la tarde va a aparecer también en el canal de YouTube. Gracias por acompañarnos, pido sus oraciones y recordarle a los hermanos acá en Sydney que este domingo tenemos servicio presencial. Queremos verte, ya no hay limitaciones ni impedimentos para poder llegar a la casa del Señor. Sin más que decir, Dios les bendiga mucho y gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Dios les bendiga.